El director del INDRI, director ejecutivo, don Olmedo Cava, macorizano, hombre militante desde hace mucho tiempo por las mejores causas. Decían que antes nos conocíamos todos aquí. Yo no creo mucho eso, pero de alguna manera tenemos referencia en el Cibao, en el norte de las personas. La pregunta obligada a propósito de todos los proyectos, con el agua, hablando con Emil Chireno de asuntos internacionales, ¿qué pasa con nuestras fuentes hídricas, ingeniero? Nosotros estamos en peligro, sobre todo que a quienes nos gusta visitar y transitar el territorio nacional, vemos la diferencia. Y si vemos para el oeste, vemos cosas muy feas, y si vemos para este lado, vemos que todavía el verde y algunos arroyos se mueven. ¿Cuál es nuestra situación? Y bienvenido de verdad a los 55 minutos de Yulisa Céspedes. Está muy bien, gracias. Bueno, realmente desde hace ya un buen tiempo se viene haciendo conciencia, ¿verdad?, con diferentes estudios sobre el manejo de las cuencas y demás. Por eso en el año 2000 se crea el Ministerio de Medio Ambiente. Recordemos que antes lo que existía era la Dirección General de Foresta y luego se crea el Ministerio de Medio Ambiente para los fines ya de darle un manejo integral a las cuencas hidrográficas del país, principalmente donde realmente confluyen la mayoría de los principales ríos del país. Por ejemplo, la cuenca de Yaque del Norte, que es una cuenca muy diríamos muy cuestionada en el aspecto de por su contaminación, ¿verdad?, el paso que tiene por Santiago y otras zonas urbanas. Igualmente la cuenca del Yuna, del río Yuna, de Yaque del Sur, y así otras cuencas que son fundamentales. Como es lógico, en la montaña tenemos, en el caso, por ejemplo, de la Cordillera Central, tenemos donde nacen prácticamente los principales ríos, ¿verdad?, afluentes del país, que donde de ahí se vienen las principales cuencas ya en su descenso de la parte superior, de la cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. Entonces, de ahí yo diría que no ha habido una política coherente en ese aspecto. El presidente Luis Abinader realmente, tengo entendido que en el gobierno pasado había como una comisión militar en el campo de reforestación, el manejo de la cuenca, pero eso es un compromiso y es parte de las responsabilidades que tiene el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, el presidente Luis Abinader traspasó de nuevo el manejo de la cuenca al Ministerio de Medio Ambiente, que debe hacerlo integrar, donde participa el Ministerio de Agricultura, también participa el INDRI y otras instituciones afines en ese aspecto. Cuando hablamos de cuencas, cuando hablamos de recursos hídricos, tenemos que hablar de presas. Claro. La historia nuestra registra que cuando el presidente Bosch habló de la presa de Tavera, todo el mundo se asombró. Así mismo es. Eso era una locura, pensaban. Después, la historia está ahí con nombres de presa y claro, con nombres del atrevimiento de alguna manera de Joaquín Balaguer cuando empezó a hacer esas presas. ¿Necesitamos más presas, ingeniero? Claro que necesitamos más presas. Y precisamente el presidente, y debo decirlo porque fue así, el presidente Luis Abinader creó el Gabinete del Agua. Usted lo ha visto en los debates. Hace aproximadamente mes y medio el presidente hizo una propuesta de un compromiso, de un pacto por el agua, una iniciativa para socializarlo con los partidos políticos, con las instituciones de la sociedad civil, con el sector empresarial, con los medioambientalistas, ¿verdad?, con todos los sectores realmente que siempre han manifestado preocupación en ese aspecto. Y en esa propuesta está una parte normativa que tiene que ver con las reglas que debemos tener para nosotros garantizar ese recurso. Ahí está, por ejemplo, la ley de aguas, que ya tiene más de 15, prácticamente 20 años en el Congreso Nacional, y que en ese pacto se hace una propuesta para que realmente sea aprobada lo más pronto posible. Algunos entienden que podría aprobarse ahora en esta legislatura, en esta segunda legislatura. Está la ley de agua potable y saneamiento, la APS, que ya es directamente para lo que tiene que ver
con el servicio de agua potable y también con la parte de alcantarillado sanitario. Y en esa propuesta está entonces lo que son los estudios necesarios para crear un cronograma de obras de infraestructuras hidráulicas hasta el año 2036, una propuesta que hizo el señor presidente, y en esa propuesta está varias obras de presas. Por ejemplo, está la presa de Alto Yuna, en Monseñor Noel, está la presa de Ámina en Santiago Rodríguez, en Valverde Mao, está la presa de Yásica en Puerto Plata, conjuntamente con la provincia de Payat, y también se habla de la presa de Joca en el sur del país, principalmente en la zona de Elías Piña. Ahí está la presa de Tibonito, que usted lo ha visto en los debates, que se ha estado hablando, incluso que esa presa fue contratada en el pasado y está ahora en discusión, se está hablando están en detalles técnicos. Es una presa que necesariamente debe tener el consenso de los dos países, una presa fronteriza, y según los acuerdos que tenemos con la República de Haití requiere el consenso de los dos países. Yo estaba viendo las imágenes y veo que, bueno, nosotros si vemos las imágenes tenemos agua, tenemos presas. Ahora, después de las lluvias, siempre uno se pregunta qué pasa con las presas. Ustedes siempre han dicho, claro, usted ha dicho, las lluvias son buenas. Claro que sí. Y en el campo se dice, la lluvia paga sus daños. Así mismo. Pero cuando uno ve esos aguaceros, uno dice, ¿qué pasa con las presas? El sedimento de las presas y las lluvias traen a la memoria aquello de que las presas nunca se limpian aquí. ¿Eso es así, ingeniero? ¿No podemos limpiar las presas? La verdad es que hay una deuda con la sedimentación de las presas. Y ese es otro de los temas que hemos estado discutiendo. Y se está elaborando un plan. Hay varias propuestas sobre eso. Realmente hay una sedimentación precisamente por el primer tema que usted habló. Y realmente por la degradación que tenemos a nivel de las cuencas. Y entonces luego ya se van dando, cada vez que viene un fenómeno atmosférico de cierta magnitud, es lógico que toda esa acumulación de limo, de arcilla, de grava, de arena, todos esos arrastres que producen las lluvias van y conducen a ese embalse. Imagínate, por ejemplo, la presa de Valdesia, que está en el complejo de la cuenca de Nizao, una cuenca muy importante, realmente tiene sedimento. La parte más significativa la adquirió cuando el ciclón y la tormenta Federico y David Federico. 79. Imagínese usted, realmente. Pero el temor es que si se limpian, ¿qué pasa? Nos quedamos sin agua por un tiempo. Es un tema complejo porque tiene que ver también con la propia seguridad de la presa. Para limpiarla necesariamente se requieren recursos, diríamos, significativos. Hay que hacer un plan de manejo porque tienen millones de metros cúbicos de sedimento. Entonces, hay parte de esos sedimentos que podrían ser usables, por ejemplo, podrían ser de uso, por ejemplo, lo que tiene que ver con los agregados, la arena, la grava, podrían usarse. Porque es una cantidad tan grande. Hay buenas cantidades, hay cifras muy significativas. Algunas presas incluso tienen el 25 hasta el 30% de su capacidad útil, volumen útil, realmente lo tienen ocupado por esa sedimentación, como es el caso de Valdesia y también la presa de Tavera, que son las más críticas, y la presa de Rincón es otra presa que tiene problemas de sedimentación. Rincón también, ¿verdad? ¿Cuáles son las expectativas con Monte Grande? Bueno, ese es un tema... Y que haga una pausa, ¿usted me lo va a hacer? Ese es un tema realmente que realmente lo encontramos nosotros, un proyecto que se firmó en el año 2009 y en 12 años lo que ha avanzado prácticamente nosotros lo encontramos con un 47, un 48%. Nosotros, esas son estimaciones, ¿verdad? Porque son muchos componentes. Nosotros lo hemos estado avanzando. Hay un compromiso del consorcio que está haciendo el proyecto de terminar la obra el próximo año. Y sobre esa base nosotros hemos elaborado un cronograma de terminación que le estamos dando seguimiento. Como es lógico, un proyecto de esa magnitud conlleva todo un manejo de un flujo de caja
manejo, la parte de financiamiento y también las condiciones climatológicas. Podría presentarse fenómenos de cierta envergadura que pudieran afectar y retrasar. Todo eso está ligado, pero realmente se está avanzando en el proyecto y hay un compromiso de que ese proyecto termine el próximo año. Lo que es la presa en sí. Ese proyecto era de 3 fases, ya la fase número 1 se terminó, que fue la rehabilitación de la presa de Sabanayegua, con puertas y con seguridades que se le dio que no tenía la presa, y aumentó también lo que es el volumen útil. O sea que esa fase se terminó y la parte del diseño ya está definido completamente. Y hay una parte que no está definido, que está en su parte final, que es la parte de los canales, pero también está bien avanzado. O sea, realmente hay un compromiso del presidente de la República, y así lo ha hecho público, de nosotros terminar esa obra el próximo año. ¿Se puede en un año? Lo que resta queda un año y algo. Se puede, con ese plan que yo le digo, un manejo integral y con un esfuerzo mancomunado, se puede terminar el proyecto. ¿Y qué se garantiza cuando Montegrande esté concluido? Bueno, es un proyecto, eso garantiza agua potable para el acueducto del suroeste, el Azuro, como le llaman, con 2 metros cúbicos de agua por segundo permanente, para fines de evitar que la toma directa que se tiene ahora del dique Santana, que alimenta, eso garantiza un agua permanente. Dijo potable. En agua potable. ¿Puede ser potable? Claro, sí, claro, agua potable, eso está dentro del proyecto. Incluso ya lo que sería la toma, la salida, todo eso ya está, se puede ver, o sea, ya está, esa fase ya se ha avanzado. Igualmente, se tiene proyectado lo que es la irrigación de aproximadamente 400.000 tareas, un poquito más, un poquito menos, dependiendo cómo termine el diseño de los canales, pero está contemplado buenas áreas eso eliminaría cientos de bombas que nosotros tenemos actualmente, que son bombas sumergibles y que funcionan con el apoyo de energía eléctrica y el sistema de combustible de diésel. O sea, esto garantizaría agua permanente en la zona de riego, principalmente en la provincia de Barahona, Bauruco, y diríamos que también beneficiaría otras provincias cercanas como Azua, que son parte del complejo de influencia de la presa. También la presa contribuiría a lo que es mitigar lo que son las inundaciones. Recordemos que por años, cada vez que viene un fenómeno, hablamos principalmente la zona de Jaquimelle, Fundación, toda esa zona que siempre Uvilla, Tamayo ha tenido, además de pérdidas materiales, también pérdidas humanas. Claro. Y esta presa viene a mitigar esa parte, los efectos de las inundaciones. Y también generaría tiene un componente de generación hidroeléctrica. Ah, pero es fantástico. Es una presa de uso múltiple que al nosotros llegar al gobierno, el gobierno actual del presidente Luis Abinader, inmediatamente convocó a los sectores involucrados o que serían los beneficiarios del proyecto, y se comprometió de que realmente el proyecto había que continuarlo y terminarlo. Ya el proyecto hay que terminarlo. Las obras hidráulicas, doña Carmen, siempre que requieren, siempre tienen muchos análisis y dependiendo del criterio de los técnicos y demás. Ese proyecto es un proyecto, se ha hablado mucho de él, pero definitivamente el proyecto hay que terminarlo y realmente sacarle mejor de los provechos. Hablábamos del sedimento y usted mencionaba medio ambiente también, pero hay otro problema ahora con el asunto de los desperdicios, de los plásticos. Vimos imágenes ahora después de Fred y después de Grace, que a mí me sorprendieron por las presas. Si tú lo ves en los ríos, en las cañadas, claro, uno se acostumbró a ver eso, pero en las presas nunca me imaginé, ingeniero, que teníamos eso. ¿Por qué se produce? ¿Es que llegan a las presas o que las personas que pescan ahí?
¿Cómo puede evitarse No, eso? eso llega realmente por la correntía, o sea, porque es que realmente las lluvias en las mismas cuencas, principalmente cuencas que están habilitadas, que están pobladas, y cuando vienen esas lluvias torrenciales, eso se arrastra y va a caer en el cauce del río. Y esos ríos conducen directamente a las presas, ¿verdad? Y entonces se da esa situación. Y parte se van acumulando y otra parte realmente, lamentablemente, va a desembocar, van al mar. Esos residuos plásticos y algunos residuos sólidos van bueno, lo vemos aquí en el malecón Claro. de la capital, Cada que se vez ve más. cada vez más, por ejemplo, en el caso de los Sama, ¿verdad? Cuando se dan esos fenómenos, esa crecida, cómo realmente bajan toda esa cantidad, toneladas de realmente residuos plásticos y de otras índoles, muy lamentable, muy lamentable. Y hay que trabajar esa parte, diríamos, la municipalidad, los ayuntamientos deben trabajar esa parte. Y yo diría que todos los sectores de la sociedad, en sentido general, debemos hacer conciencia del manejo de esos residuos. Bueno, por cierto que en el Congreso Nacional hay una ley de residuos sólidos, de manejo de residuos sólidos, que nosotros esperamos que después que se apruebe, que incluso hay un compromiso del sector industrial también, porque es un componente muy amplio, ¿verdad?, que abarca a múltiples sectores de la vida nacional. Ingeniero, el INDRI debe trabajar de manera cercana con el Ministerio de Medio Ambiente, Claro, sin lugar a sí. dudas. La ley de aguas le va a dar más autoridad al INDRI, a Medio Ambiente, o va a crear otro organismo para la defensa de las aguas. ¿Dónde es que está el nudo que impide que esa ley por fin se promulgue? Yo sé que hay muy buena voluntad para hacerlo, sí, y se conoce la necesidad de hacerlo también. ¿Cuál es el misterio? Ahí hay varias propuestas, pero específicamente la ley que está ahora mismo en la Cámara de Diputados realmente es una ley que lo que hace es que fortalece al INDRI. Y cuando fortalece al INDRI, fortalece al medio ambiente, porque se puede hacer una ley. El INDRI es una institución que ahora en septiembre, el próximo mes, va a cumplir 56 años de fundado. Es una institución muy técnica que ha estado trabajando por años en el país. Se ha ganado un posicionamiento, ¿verdad? Grandes profesionales del sector de la ingeniería hidráulico del país. La verdad que es una institución que ha ganado un espacio. Es una escuela, ¿verdad que sí? El INDRI es una escuela. Yo me he encontrado con periodistas, me he encontrado en diferentes medios. Yo trabajé en el INDRI y lo hacen con tanto orgullo, lo dicen con tanto orgullo. Y hay un equipo técnico que nosotros hemos encontrado y otros que han entrado que realmente están bien sincronizados y se está trabajando en muchos proyectos actualmente, muchos proyectos. Y el INDRI tiene un gran reto. Entonces, esa ley que está en el Congreso Nacional, fortalece el INDRI. El INDRI está adscrito a medio ambiente, para que usted vea.